Señor. En esta noche quiero compartir la palabra del Señor, el poder de la palabra para la edificación de la iglesia. Y vamos a ver 6 aspectos que tiene el poder de la palabra. Amén. Mira, primeramente el poder de la palabra en la creación y en el universo. Es la palabra que nosotros enseñamos, es la palabra que nosotros predicamos. Esa palabra es el poder de Dios que hizo los cielos y la tierra. Y también es el poder de esa palabra que sostiene y que mantiene su creación. Es la palabra del Señor y ese poder es el que está vigente hoy día para crear y preservar el universo. He reiterado varias veces, es la palabra que enseñamos, es la palabra que predicamos. ¿Y por qué he remarcado esto? Porque es la palabra de Dios la que hoy día, así como en ese tiempo el Señor por su palabra creó los cielos y la tierra, creó el universo, ese mismo poder que el Señor dio en ese tiempo a través de esa palabra es el que hoy día está vigente para cada uno de nosotros, y ese poder tiene la misma actividad y tiene todo el componente para producir lo que Dios quiere. Amén. Pero también está el poder de la predicación del Evangelio, que es para salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y también, como nos dice Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a los que creen. Nosotros sabemos y hemos entendido el por qué el Padre envió a su Hijo a la tierra. Primeramente para mostrarnos al Padre, también para morir en la cruz y expiar todos los pecados del mundo. También para destruir las obras de Satanás, todo su ejército a través de su muerte y de su resurrección. Pero también es para mostrarnos a cada uno de nosotros el camino y para hacerse Él, convertirse Él en nuestra vida. Entonces, mira qué importancia tiene el poder de la palabra. Pero ahora, este poder de la palabra, ¿no es cierto?, que sabemos que es para salvación, debe ser predicado para que se libere ese poder salvador. Mira, para Pablo era de gran valía predicar el Evangelio. Para él era tremendamente importante el poder predicar el Evangelio porque él conocía el poder que contenía este Evangelio. Entonces él sabía que podía cambiar y transformar vidas. Él sabía que la predicación de ese evangelio en personas, en hombres o mujeres cuyo espíritu muerto, cuyas almas estaban destruidas, nos hacía ver el pecado y nos daba la gracia para que pudiéramos arrepentirnos. Entonces, ¿de qué manera se libera ese poder? Cuando la gran comisión es el cimiento de nuestro servicio en la obra del Señor. Y ¿sabes qué? También escogió el Señor esta locura de la predicación para salvar a la humanidad. Nosotros vemos que predicar el Evangelio es anunciarlo aún en este tiempo, como ha sido en todos los tiempos, en un mundo que rechaza por naturaleza a Cristo. Pero sabes, Dios no escogió ningún otro camino, Dios no escogió ninguna otra vía más que sea a través de la palabra escrita o de la palabra hablada para poder traer arrepentimiento a sus escogidos.
El libro de Efesios 2:5 nos dice que estando nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, si el sacrificio expiatorio de Jesús es el centro, es el núcleo de la evangelización, sin la predicación no podría haber salvación, nadie sería salvo. Y esto es tan importante porque muchas iglesias hoy día, conociendo lo que es este poder que contiene la predicación del Evangelio para salvación, es algo que lamentablemente la iglesia del Señor no lo vive con pasión. Es algo que salir a predicar no siempre es algo agradable, no es algo que les guste a los hijos del Señor. Lamentablemente, uno de los peores pecados son cuando nosotros afectamos a la obra de Dios. Es el pecado de omisión. Cuando nosotros estamos afectando la obra del Señor con nuestra negligencia. ¿Por qué? Porque a veces creemos que el haber sido salvos, nosotros, cada uno, es de manera individual. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena y pensamos en ese sacrificio, a veces consideramos que ese sacrificio solamente lo hizo por mí. Y estamos tan equivocados porque tenemos que entender que ese sacrificio que Él hizo en la cruz para expiar todos los pecados del mundo era para traer salvación a la humanidad. Entonces, hoy día, nosotros necesitamos tomar conciencia que tenemos que predicar el Evangelio del Señor. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él haga en nosotros provocar un renunciamiento a todos los temores, a todas las vergüenzas que tenemos, quizás para hacer todo tipo de evangelismo. Es como que nos causa pavor tener que salir y hablar con la gente, o hasta a veces sentimos vergüenza de que nos vean en la calle. Entonces necesitamos tomar en este tiempo y comprender el poder que tiene la predicación del Evangelio para la salvación. Pedirle, hermano, todos los que estamos conectados, porque muchas veces nos ha pasado que no queremos salir a evangelizar. Es más, sabes que cuando a veces nos han enviado, nos ponemos a dar vuelta y caminar y recorremos una cuadra, vamos, volvemos y tocamos quizás un timbre, golpeamos una puerta, pero como nadie nos recibe, nosotros creemos que eso es decir que hemos estado evangelizando. Que el Señor nos ayude, como dije anteriormente, para que nosotros podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, renunciar a todo lo que nos limita en este tiempo. Quizás usted me diga hoy día, pero pastora, hoy día no podemos salir. Sí, pero quizás antes de que comenzara todo esto, tampoco lo habíamos hecho como el Señor quería. Y tengamos en cuenta que lamentablemente estamos con nuestra actitud de no liberar ese poder salvador, estamos cometiendo un grave pecado ante los ojos del Señor. Ahora mira, también el poder de la palabra en la enseñanza para la formación de los santos. La administración de la palabra de Dios es esencial para que nosotros podamos formar a los santos. Necesitamos en sus vidas poder fijar principios, que estos principios se puedan encarnar en la vida de los santos para que Cristo sea formado. Amén. Mira, la Biblia es la base de toda la doctrina cristiana. Y es la herramienta que el Señor nos ha dejado, que es una herramienta tan útil, ¿no es cierto?, para los líderes en su labor. ¿Para qué? Para que tengamos y aprendamos a tener el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento en su autoridad y el conocimiento en el contenido de la propia palabra del Señor. Entonces, a veces creemos
que esta enseñanza de la palabra solamente tiene que ser leída o estudiada por los líderes, por los pastores, los apóstoles, pero no. Esta enseñanza, este estudio de la palabra es para todos los santos. Todos necesitamos aprender la palabra del Señor. Todos necesitamos que esos principios, esas verdades divinas que están en la propia palabra del Señor sean encarnadas en nuestras vidas para que nosotros podamos ver a Cristo formándose en cada uno de nosotros. Por eso 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mira, la obra que hace el Espíritu Santo cuando nosotros comenzamos a alimentarnos de esa palabra, a recibir todas las enseñanzas de la palabra, esta tiene un poder tan grande que comienza a transformar nuestras vidas. Aún algo tan sencillo como la lectura de la palabra diaria comienza a transformar y a hacer cambios en nuestras vidas. En nuestra vida de manera natural, aún de manera que nosotros luchamos contra los poderes que operan en nuestra vida, los poderes de la carne. Entonces, aún esa palabra comienza a operar, a cambiar y a transformar. Aún, ¿sabes qué? La misma palabra nos lleva a hacer renuncias. ¿Qué es renuncias? Renuncias de todas las costumbres, de todos los hábitos, de la manera en que vemos la vida, de la manera en que nos conducimos en la vida, en la iglesia, en la familia. La propia palabra nos lleva a un discernimiento en el cual nosotros renunciamos y, ¿sabes? Comenzamos a expulsar demonios. Algo que siempre y se asusta a la gente, no, como los demonios sí, pero cuando uno comienza a leer la palabra, la propia palabra que tiene vida, nos hace renunciar, trata con nuestra carne, trata todos los aspectos de nuestra vida y aún también con las improntaciones, todas las improntaciones que hemos recibido. El Señor comienza a trabajar y aún renunciamos a todas esas herencias familiares y como también renunciamos a toda la genética espiritual que hemos recibido. Entonces nosotros vemos que la palabra, cuando es enseñada para formar a los santos, hace un trabajo absolutamente completo. Aún esta palabra que es enseñada, nos hace ver y comprender que tenemos dones y que esos dones tenemos que también trabajarlos, como también producir los frutos del Espíritu. Y todo esto hace que sea manifestada la vida de Cristo que se está formando en cada uno de nosotros. Amén. Entonces mira la importancia que tiene el poder de la palabra cuando es enseñada, cuando el poder de la palabra, cuando evangelizamos. Entonces a veces no tomamos en cuenta, creemos que la Biblia, la palabra del Señor es algo que bien nos completa, la leemos, como que nos satisface, nos hace sentir bien, siempre decimos, oh, llegó una palabra a tiempo, pero en sí no, todavía hoy día no comprendemos el poder que contiene, el poder espiritual que contiene esta palabra del Señor. Amén. Ahora mira, también por medio de la palabra, ¿no es cierto? De la palabra, cuando la enseñamos, comenzamos a que los santos sean entrenados. Los santos son entrenados para que estos puedan desarrollar ministerios poderosos, grandes ministerios. Y nosotros vemos que en el libro de los Hechos 10:38 nos dice:
como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Mira, esto es muy hermoso, es muy poderoso, porque Jesús, cuando instruía a sus discípulos, él lo hizo de muchas maneras. Y esta palabra instruir no es que se le va a entregar para hacer algo específico, sino que el Señor, cuando Él les enseñaba a sus discípulos, les enseñó sobre todos los temas, sobre todas las áreas en cuanto a lo que era vida cristiana, a lo que era la palabra del Señor, y les enseñó a que ellos mismos, así como fueron enseñados y llegaron a ser grandes hombres de Dios, así también sus propios discípulos tenían que reclutar a otros y también transmitir y pasar esa enseñanza. Nosotros hoy día no podemos detener el crecimiento de los santos. Nosotros hoy día no podemos frenar a los santos. Hay mucha gente, muchos hermanos, hijos de Dios, que quieren aprender, que tienen hambre por aprender. Y son nuestros discípulos, pero tenemos que también hacer una diferencia. Hay discípulos que tienen mucho hambre por aprender la palabra del Señor y por crecer. Amén. Y son esos los que te están insistiendo, los que te llaman, los que en el momento en que te ven te están preguntando porque tienen hambre de aprender, tienen hambre por crecer. Pero también hay un segundo grupo de discípulos que tiene hambre también por la palabra, pero que prioriza primeramente su vida personal. Prioriza su trabajo, puede priorizar los hijos, la casa, la familia. Y eso no significa que no tengan hambre de la palabra del Señor, pero ponen primero sus cosas personales. También hay otro grupo que tiene hambre de la palabra, de aprender, ¿sí? Pero no tiene mucho compromiso con el aprendizaje de la palabra del Señor. Le gusta, puede ser un oyente, pero no tiene mucho compromiso. Y hay otros que directamente, ¿sí?, no les interesa el estudio de la palabra, pero sí les gusta alimentarse a través de las predicaciones, a través de lo que puede escuchar en las reuniones o de informaciones, pero por sí mismo no tiene hambre por la palabra. Entonces, uno tiene que entender que si bien decimos no podemos frenar a los santos, pero también tenemos que ver los distintos tipos de discípulos que hoy día estamos formando. Jesús tenía sus 3, tenía sus 12, había los 70. Entonces, si Jesús mismo hizo grupos de personas a los cuales Él le ministraba y Él les podía entregar, yo creo que nosotros también hoy día necesitamos ver con qué tipo de personas hoy estamos trabajando. Si bien es cierto que todos son discípulos, todos pueden ser hijos espirituales, pero tenemos que ver que para que la obra pueda avanzar, necesitamos hombres y mujeres que estén comprometidos con el estudio de la palabra, que tengan hambre por aprender, por que sus vidas sean transformadas y para que puedan ministrar en el poder de Dios. A veces, lamentablemente, muchos queremos o esperamos tener mucho conocimiento y eso es tan bueno, pero también hay otra área en la que Jesús trató con sus discípulos y era muy radical y fue en el área del carácter, es en el área de lo que es vida cristiana. Entonces necesitamos tener ese equilibrio para aprender la palabra del Señor. Necesitamos tener el conocimiento de la palabra y también necesitamos que esa misma
misma palabra nos pueda ministrar en vida cristiana, en distintos aspectos y áreas de nuestras vidas personales en las que deben ser también tratadas por el Señor. Y esas palabras que al leer el Señor comienza a ministrarnos y también hay transformación en nuestras vidas. En el libro de Mateo 28, 19, 20, el Señor los mandó a ser discípulos, pero también les dijo que guardaran todas las cosas. Es como que todo lo aprendido, todo el contenido de esa enseñanza que el Señor les había entregado, tenían que atesorarla en su corazón, porque eso tenía que ser un ejemplo de vida para luego ellos iban a recalcar, a replicar esa misma cadena de discipulado. Amén. Entonces, vemos a través de la enseñanza de la palabra que muchos santos se van formando, van creciendo y nos damos cuenta de cuán sobrenaturales somos a través de la palabra, a través de la enseñanza y de la formación que podemos tener por el poder de la palabra de Dios. Amén. Mira, la unción del Señor nos capacita para ministrar, pero la palabra del Señor lo que hace nos entrena. Y tanto esa unción con la palabra de Dios que se unen, ¿sí? Nosotros comenzamos a operar en áreas y en esferas espirituales porque comenzamos a desarrollar nuestra vida sobrenatural. Por eso es tan importante la enseñanza, digamos así, lo teórico y lo práctico. Lo teórico y lo práctico. Todo lo que enseñamos, después enviar a nuestros discípulos para que también lo puedan hacer y lo pongan por obra. Y eso es lo que da crecimiento y lo que da madurez, no solamente al discípulo, sino a la obra del Señor, y la iglesia se fortalece y crece. Amén. Ahora vamos a ver el poder de la predicación de la palabra para guiar y edificar a los santos. Si bien la predicación de la palabra contiene toda una enseñanza, también esta palabra tiene otros componentes, tales como la motivación, la exhortación, la toma de decisiones. Y la Biblia nos habla que toda la escritura es inspirada por el Señor para enseñar, para reprender, para corregir. Y esta es la herramienta que tenemos los líderes y los mentores para poder ayudar a los santos, para poder encaminar a los santos. Pero, ¿sabes? Primeramente, la palabra del Señor tiene que hacerse vida en nosotros. Entonces, si yo puedo cambiar a través de la palabra del Señor y esta palabra me guía, yo puedo enseñar y ayudar a otros a que puedan cambiar. A veces cometemos el gran error de ver en otros, ¿no es cierto?, las faltas y hacérselas ver y querer que los otros cambien, pero mientras yo sigo con la misma actitud. Entonces, la palabra la palabra que es inspirada por el Señor, produce los cambios que cada uno necesita a través de la enseñanza, a través de esta reprensión o de la corrección. En el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, el Señor le decía a Josué que no se apartara el libro de la ley de su boca y que meditara de día y de noche. ¿Por qué? Porque muchas cosas hacen que nos alejemos de lo que es la verdad del Señor. Muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida personal impiden que nosotros podamos cambiar.
Entonces, la palabra de Dios es una guía permanente, es una guía constante que nos edifica, pero que también nos ayuda de guía espiritual. Amén. Entonces vemos que la palabra del Señor, si bien digo, es completa, absolutamente completa en sí misma, pero no se trata de lo que nosotros podamos saber de la palabra de Dios o conocer, sino que se trata de que la palabra, las verdades de Dios comiencen a cambiar mi propia vida. Amén. Sabemos que si la palabra del Señor no nos cambia, es como que un ciego no puede guiar a otro ciego. Disculpe el ejemplo que tomo, pero es así. Yo no puedo guiar a otra persona si yo no tengo luz. Yo necesito la luz del Espíritu Santo, la luz de la palabra, para que comience a operar y a cambiar mi vida. Todas las áreas de mi vida necesitan ser cambiadas. Entonces la palabra tiene el poder a través de la enseñanza de guiarnos y de edificarnos. Amén. Mira, también utilizamos esta palabra para corregir y para reprender y para llamar al arrepentimiento a la congregación que había en el pueblo. Jesús siempre estuvo dispuesto a escuchar. Y nosotros hoy día también tenemos que estar dispuestos a escuchar. ¿Sabes por qué este ministerio muchas veces es tan escaso en la iglesia? Porque no en todas las iglesias hay buenos consejeros. Es por eso que la gente va a buscar simplemente a los pastores, a los líderes. ¿Sabes por qué? Porque los santos han perdido la confianza. Se perdió la confianza en el cual se pudiera contar lo que les estaba sucediendo. Mira, a veces hay problemas de los hermanos y una persona viene quizás a un líder y le comenta y le dice, sabes, estoy en esta situación, y después media iglesia lo sabe. Y eso lamentablemente daña al cuerpo de Cristo. Entonces, por eso que la gente hoy día está arriba, mañana abajo, sube y baja. Queremos líderes que sean fervorosos, que estén firmes en el Señor, pero no podemos ni tener liderazgo ni tener discípulos que sean maduros a causa de que hay una gran falta de confianza en poder ser ministrados y que eso que te están diciendo, ¿no es cierto?, sea que quede en tu corazón y que de ahí no salga. Entonces, lamentablemente, esto es lo que está sucediendo en las iglesias. ¿Y qué pasa? Que al no tener buenos consejeros, ¿sí?, la carga que tiene el liderazgo, los pastores, los apóstoles, es mucha más grande de la que debería ser. Entonces, nosotros debemos en este tiempo pedirle al Señor que nos envíe gente con un corazón que esté abierto, gente que tenga un corazón dispuesto en cuanto al tiempo, ¿sí? Porque a veces sucede que en el caso nuestro, que somos mujeres, ¿sí?, los esposos son pastores y están ministrando y están trabajando, y ¿qué sucede? No llegan a la hora del almuerzo, es tarde, y todos, tanto los hombres, los pastores como las pastoras, pasamos estas situaciones. ¿De qué? Que estamos todo el tiempo con gente, si no es por el teléfono, es por el WhatsApp, vienen a nuestra casa. Entonces hay una falta de consejería en la iglesia, del ministerio de consejería, y nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos abra los ojos para poder ver consejeros que tengan el corazón conforme a lo que el Señor quiere. También el propósito que tiene la consejería, aparte de restaurar,
traer lo que está deficiente a que sea algo más correcto, a poder levantar, cambiar, sacar de las crisis. El objeto, el propósito de la consejería es de estimular el crecimiento y el desarrollo de las personas para que puedan, ¿no es cierto?, vivir aún con todos los problemas. Tenemos que aprender a ayudarles a que ellos crezcan y puedan desarrollar una personalidad que también tiene que ver con los problemas de la vida. Amén. Entonces, cuando nosotros aconsejamos, cuando nosotros exhortamos, y esta palabra exhortar nos habla de alentar, de amonestar, también tenemos que usar con sumo cuidado, porque a veces nosotros confundimos esa palabra exhortar y creemos que exhortar es estar retando, es estar con una reprensión dura, y no es así, porque la palabra exhortación también nos habla de alentar y como también de amonestar. Y algo que es tan importante en la consejería y la exhortación es que cuando nosotros estamos ministrando a la gente, nosotros no podemos cambiar la perspectiva ni la visión de esa persona. Yo tengo que entender que todos tenemos problemas. Todos pasamos por dificultades, todos tenemos problemas, unos más grandes, unos más pequeños, pero no hay ningún hijo del Señor que no tenga problemas. Ahora, ese problema es un puntito, es algo muy pequeño, quizás para el hermano pueda ser algo grande, pero como consejero yo lo que tengo que ver es a un siervo de Dios, yo tengo que ver a un ministro del Señor. Yo no puedo cambiar mi visión porque estos hermanos tienen problemas. Yo ya los saco de el nivel o de lo que ellos estaban haciendo en la obra. No, yo tengo que tener siempre esa misma visión divina de ver que son ministros de Dios, que pasan situaciones que pasamos, como dije recién, dificultades y problemas, sí, pero siempre seguirlos viendo como Dios los ve. Esa es la mejor manera en que nosotros vamos a poder ayudar, porque lamentablemente a veces cuando se ha corregido gente, no solo se disciplina, sino que se lo saca de sus labores, también cambia el corazón del líder y lo comienza a ver de manera natural, lo comienza a ver de manera humana y solamente sigue viendo las fallas. Y por eso es que muchas veces hay cristianos que han estado en disciplina meses y meses y meses porque nunca llegan a la medida. Y es que nunca vamos a llegar a ninguna medida, sino que necesitamos ser ayudados, necesitamos ser fortalecidos para que nosotros podamos crecer y madurar en la obra del Señor. Amén. También necesitamos utilizar la palabra del Señor en la consejería para que se libere la palabra en aquellos que lo necesitan. Dice la palabra del Señor que es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y esto nos habla del cuidado pastoral. El cuidado pastoral es el cuidado de las almas, de guiarlos, reconciliar, llevarlos al perdón, llevarlos al fortalecimiento, al cuidado en los tiempos de necesidad. Hay tiempos de crisis y tenemos que ayudarlos y llevarlos a través de ¿qué? A través de la palabra del Señor. Amén. Ayudarlos a que ellos puedan también crecen a través de la palabra, ¿sí? Y las palabras los fortalece y ellos luego también saben aconsejar usando la palabra de Dios. Y la palabra bien utilizada trae luz. La palabra bien utilizada en la consejería trae dirección, motivación, trae sanidad espiritual. El objetivo, como siempre hemos dicho, es ayudar a que ellos puedan experimentar ese crecimiento
que necesitan. Hay una madurez personal, hay una madurez espiritual, hay una madurez en general que se necesita, y esto es a través de la luz que nos trae la palabra del Señor en la consejería, ¿sí? Pero también debemos aprender a llevar las cargas unos a otros. Y esto también muchas veces ha sido de problema en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, si siempre le pasa lo mismo, ese es su problema, no es el mío. ¿Para qué lo voy a ayudar si siempre termina haciendo lo que quiere? Pero nosotros somos llamados a reconciliar. Nosotros somos llamados a la unidad. Entonces tenemos que aprender a llevar las cargas unos a otros. No es que solamente los pastores, los apóstoles tengan que llevar la carga, no. Todos los santos necesitamos llevar las cargas unos a otros. Y sabes, todo esto es para que pueda funcionar la iglesia como corresponde. Esto es para que la iglesia pueda estar saludable. Esto es para que la iglesia pueda tener integridad en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces vemos que la palabra del Señor es poderosa también en la consejería y en la exhortación. Y vamos a ver, por último, el poder de la palabra profética en la iglesia. El origen de la palabra profética es la revelación de la palabra de Dios, que viene a través de un rema. Este puede ser no audible o proféticos que se expresan verbalmente o por escrito. Y estos remas ocurren cuando el Señor en su gracia desea revelar algo de sí mismo, ya sea planes, verdades, propósitos. Entonces el Señor, ¿a quién se los revela? A sus profetas. Y el profeta, cuando recibe ese rema cuando es soltado a través de su boca, no queda en el aire, sino que comienza a ser activado en las esferas espirituales y comienza a correr, corre la palabra, y ese correr que nosotros tenemos que entender pueden ser días, horas, meses, hasta años, hasta llegar al cumplimiento de lo que el Señor determinó hacer. Entonces, nosotros vemos que los profetas, cuando reciben los remas del Señor, los remas tienen que ser hablados. Los remas no se pueden guardar, porque un rema que se guarda es un propósito de vida que queda cancelado. Entonces, cuando el Señor trae palabra a nuestras vidas, ya sea a través de los remas, como dije, o a través del logos, a través de la palabra escrita, nosotros tenemos que trabajar con esos remas del Señor. Porque tanto el uno como el otro, el logos, como el rema, ambos son validados por el Señor para guiar al pueblo. Amén. Entonces, tenemos que aprender a trabajar. Si bien es cierto, los profetas tienen un nivel y un oficio, un ministerio profético en los cuales ellos trabajan y se desenvuelven, pero también todos los santos recibimos palabras del Señor. Y nosotros tenemos que aprender a discernir los remas de Dios. Sabes que muchas veces tenemos hermanos o hermanas que nos llaman o nos escriben y nos dicen, ¿sabes? Tuve un sueño. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa el sueño? Es muy fácil, yo digo, es fácil tener el sueño o que Dios te diga una palabra, pero hay que trabajar sobre esa palabra. Y también está que muchas veces reciben palabras y las creen y las hacen tan rápido de uno, pero también ahí hay un error,
porque toda palabra que envíe el Señor tiene que ser juzgada. Entonces, sea un sueño, sea una visión, sea un rema, todo se tiene que poner en el horno del Señor, porque todo tiene que ser cumplido en su tiempo y tiene que ser probado. Ahora, nosotros tenemos que ver que la iglesia necesita la palabra profética por muchas razones. Por muchas razones. Primero, para la guianza en los momentos de crisis. La iglesia necesita la palabra profética en los momentos de crisis, porque cuando estamos edificando la obra del Señor, la iglesia muchas veces entra en situaciones y circunstancias de crisis. Entonces ahí es cuando tiene que venir la palabra del Señor a través de sueños, de las visiones, como el Señor la quiera enviar a su palabra, y esta tiene que ser juzgada por el liderazgo para que la iglesia pueda volver al orden y a la restauración. También cuando el curso de la iglesia se desvía, la iglesia se puede desviar o los santos se pueden desviar. Esto no es lo que Dios desea. Todos sabemos que esto no es lo que el Señor desea, pero la palabra tiene que traer esa cordura espiritual tanto a la vida de la iglesia, porque la iglesia tiene una visión a cumplir y muchas veces dentro de la iglesia caemos en esos proyectos, caemos en esos planes que queremos hacer que son tan lindos, pero que no son la palabra del Señor para este tiempo. Entonces, muchas veces las iglesias se pueden desviar del curso que tienen que seguir. Igualmente los hermanos se pueden desviar, se pueden salir de la perfecta voluntad del Señor y pueden, ¿no es cierto?, caer o hacer otro tipo de trabajo pensando de que es bueno, todo que puede ser bueno para la edificación, y no es así. Entonces viene esa palabra, viene ese rema del Señor para traer esa cordura espiritual. ¿Y sabes lo que esto hace? Nos acerca mucho más a Dios, porque entendemos y vemos que el Señor trae revelación con luz, nos hace ver el error en el que estábamos, tanto si son los santos o como la iglesia en sí vuelve a su curso normal y a una intimidad y a una dependencia del Señor mucho más profunda que la que tenía antes. También la palabra profética es necesaria cuando hay enfriamientos y letargos. Mira, estos enfriamientos y letargos sabemos que son ocasionados por el enemigo, ¿no es cierto? La vida de la iglesia, creo que a usted también le ha pasado, nosotros hemos vivido con mi esposo tiempos en que pareciera que en la iglesia no pasa absolutamente nada. Está todo, están los músicos, está la palabra, está la Santa Cena, pero no hay nada, hay una frialdad, hay una indiferencia del pueblo, hay una indiferencia en entrar en la presencia del Señor, y esto es por estos enfriamientos y estos letargos, son espíritus que vienen a atacar la vida de la iglesia. Por eso es tan importante que sean fortalecidos a través del ministerio de intercesión y que los profetas puedan tener esa revelación del Señor para poder sacar, ¿no es cierto?, a estos espíritus que vienen a invadir y muchas veces han detenido la vida de la iglesia por meses. Hacemos reuniones y pareciera que no pasa absolutamente nada, y esas reuniones uno entra, sale, pero hay un enfriamiento, hay un frío. Entonces los profetas vienen con la palabra para poder cambiar, para poder expulsar todos esos espíritus que invaden la vida de la iglesia con el único propósito de detenerla, con el único propósito de que no pueda avanzar. Y también cuando se infiltra el enemigo en el alma de los cristianos débiles. A veces los hijos del Señor dejamos puertas abiertas de nuestro corazón. Y eso lamentablemente es usado por el diablo. ¿Sabes para qué? Muchas veces ha causado divisiones.
muchas veces ha causado deslealtad, ha causado traición al liderazgo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo se infiltra en el corazón y comienza a cambiar algo en la mente y en el corazón. Y lo mismo, el cristiano no se da cuenta de cómo está trabajando el enemigo en su corazón, y lo que está produciendo a veces es sembrar dentro de la iglesia división, es hacer poner unos contra otros, es hablar mal del liderazgo, es querer entrar y quitar lo que el liderazgo tiene. ¿Sabes por qué? Porque ese corazón no es un corazón maduro, es un corazón débil, es un corazón que está buscando lo suyo propio y no la bendición de la vida de la iglesia. Amén. Dice 2 de Corintios 11:18, pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y es verdad, así como nos enseña la palabra, ¿sí? Nos enseña que hay divisiones, que hay deslealtades, que hay traición. Y todo eso es porque hay corazones que son débiles, hay corazones que no están buscando la voluntad del Señor, sino lo suyo propio. Y mira, también la palabra profética tiene el poder para arrancar, para derribar, para destruir. Y también esta palabra, cuando es ministrada en la vida de la iglesia, tenemos que hacer dos trabajos. El trabajo profético, ¿sí? A través de las declaraciones verbales o escritas. ¿Para qué? Para que en la vida de la iglesia se cumpla todo lo que el Señor ya ha determinado. No solamente es para la vida de la iglesia, sino para todos los santos y también para cada uno en su vida personal. Es un trabajo muy amplio, es un trabajo grande y profundo el continuar, porque si nosotros nos preguntamos muchas veces si estamos realmente declarando todo lo que Dios prometió, a veces, ¿sabes qué? Caemos en el que no lo estamos haciendo, sino que simplemente creemos la palabra, pero no trabajamos en base a esa palabra para que llegue a su cumplimiento. Entonces, hoy día es tiempo de que nosotros comencemos a declarar todas esas palabras que están escritas, que están guardadas de años, y no es que Dios no quiera cumplirlas, sino que nosotros como iglesia no hemos sido responsables para trabajar en declarar, en interceder, en ayunar, en hacer todo tipo de trabajo espiritual como el Señor nos ha enseñado, para que las iglesias puedan llegar al cumplimiento perfecto de la visión. Y por último, también es tan importante la palabra profética como parte de la administración, ya sea como palabra profética y en las acciones proféticas. En el Antiguo Testamento, los profetas mayores y menores, muchos de ellos fueron dirigidos por el Señor para trabajar con el rema, con el logos, pero también por medio de acciones proféticas. Yo he puesto ejemplos sobre estas palabras proféticas. Hay profetas del Señor y aún hoy día, hermanos, cada uno de nosotros podemos ser usados por el Señor. Nuestras vidas están marcadas por designios divinos. No solamente nuestra vida individual, sino que también está involucrada nuestra familia, todo lo que somos, todo lo que tenemos, están marcados por el Señor. En este caso, cuando muere la esposa de Ezequiel, mira, era su esposa, Ezequiel un profeta, y su esposa, el Señor le dice: quito de delante de tus ojos el deleite. He aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Era su esposa. Usted piense en este momento que el Señor le diga que te quita a tu esposa, tu esposo, que te quita un hijo. Y sabes que lo que le dice: no llores.
ni corran tus lágrimas, no endeches. Tampoco él podía endechar, significaba que tenía que honrar a través de cánticos la memoria de esa persona. Pero Ezequiel no podía hacer absolutamente nada. Dice, reprime el suspirar, no hagas luto. ¿Cómo se puede sentir usted? Piense. Que el Señor le diga que yo te quito el deleite de tus ojos y le pone una serie de condiciones, esa persona se puede llegar a morir de un infarto. Pero era una orden del Señor que le estaba dando a este profeta para marcar un tiempo, para hablar al pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos que considerar que nuestras vidas también están marcadas por palabras proféticas. Nuestras vidas en el Señor son guiadas también y son involucradas nuestras familias, las iglesias, los hermanos, todo está involucrado. ¿A través de qué? De estas palabras proféticas, porque marcamos tiempos. Hay tiempos de Dios y a veces somos, como dije anteriormente, demasiado racionales para ver y juzgar la vida de la iglesia, la vida de los líderes, la vida de los santos, pero no entendemos que quizás sea Dios que está trabajando en esas vidas, marcando tiempos y cumpliendo propósitos de manera profética. También habla sobre, puse como ejemplo, perdón, los hijos de Isaías, Oseas y Gomer, y son todos casos muy fuertes en las cuales el Señor usó la vida de estos hombres de Dios, de estas mujeres, para marcar tiempos proféticos, y sus vidas fueron de ejemplo, no solamente en la parte espiritual, sino que en lo natural a raíz de lo que tuvieron que vivir. Y por último, las acciones proféticas. Una acción profética es crear una realidad usando elementos para representar dicha realidad. Y sobre esta, ¿no es cierto?, declarar las palabras o el sentir de Dios. Cuando el Señor le dijo a Jeremías y la señal del cinto podrido, como también cuando le habló a Jeremías de que comiera el rollo. Entonces nosotros vemos la importancia que tiene el poder de la palabra profética. Amén. Tenemos que este poder de la palabra para edificar la iglesia es inmenso. El poder que tiene la palabra para predicar el evangelio para salvación, el poder que tiene la palabra para guiar, para formar a los santos, el poder que tiene la palabra del Señor en la consejería, en la exhortación, y el poder que tiene la palabra a través de la palabra profética. Vamos a orar al Señor en esta noche y le vamos a pedir a nuestro Dios que sea Él el que nos está despertando a un nuevo tiempo para poder trabajar y realmente entender el poder que contiene la palabra del Señor, lo que ese poder contiene y lo que puede hacer para la vida de la iglesia, lo que ese poder contiene y lo que hace que cada uno de nosotros sea y pueda crecer y pueda ser ese ministro, ese hombre, esa mujer de Dios a través de ese poder de la palabra. Amén, vamos a orar al Señor en esta noche, pero primeramente quiero que cada uno pueda pedirle perdón al Señor, porque quizás no ha considerado hasta hoy día la importancia que tenía la palabra del Señor para nuestras vidas. E inclusive como poder de guianza, como poder restaurador, como poder disciplinador, creo que no, hemos como en el fondo menospreciado la palabra, aunque la hemos estudiado, la ponemos, queremos ponerla por obra, pero todavía no le dimos realmente la importancia que tiene para nuestra vida y que tiene que ser en primer lugar, estar en primer lugar en cada uno de nosotros. Oramos a nuestro Dios Padre en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia, en tu gracia, hemos aprendido tantas cosas, pero también muchas veces no hemos valorado
la importancia que tiene tu palabra para nuestras vidas. Es una palabra que es viva, que es eficaz, que está vigente desde que tú creaste los cielos y la tierra, desde que tú creaste todo este universo. Ese poder de la palabra ha estado vigente hasta hoy en nuestras vidas y nosotros no hemos tomado la responsabilidad, no le hemos dado el peso que esta palabra tiene a través del poder y de todo lo que puede llegar a ser en nuestras vidas. Señor, te pido en esta noche perdón en el nombre de Jesús, aún cada uno de tus hijos en esta hora está haciendo un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento desde su corazón, en su mente, por no haber sabido valorar el poder que tiene tu palabra para la edificación de la iglesia. Por eso en esta noche te pedimos que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado, de toda maldad, de todo aquello que ha hecho que no tengamos consideración con tu palabra, Señor. Y te pido que en esta noche puedas volver a despertar en nosotros realmente el hambre por esa palabra, el hambre de vida que necesitamos para crecer, para nutrirnos, para edificarnos como cuerpo de Cristo. Es el poder de tu palabra el que sostiene todas las cosas, es el poder de tu palabra que está trabajando en la vida de la iglesia, es el poder de tu palabra el que desata milagros, el que desata promesas, es el poder de tu palabra, el que nos está llevando a cumplir tu visión en estos tiempos. Por eso te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha venido a nuestras vidas a traernos luz, a traernos dirección y a entender que es tu palabra, es ese poder el que está edificando hoy día a los santos y está edificando su iglesia. Por eso te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.